inferiores. Es lo que cuenta y es lo que debemos normar. Hay que introducir una serie de coeficientes de corrección para llegar a un dato final como tal, ¿ya? Esto está, les pedí que lean un poco, por favor, la norma europea, lo que están usando los europeos, con las diferentes tablas y los tres coeficientes básicos de corrección, ¿no? Partiendo del número bruto que hemos sacado en el campo, no lo corregimos. Y todo eso se lo norma al factor 60, se dice, ¿ya? Bien, de acuerdo a país, vamos a tener diferentes coeficientes de corrección. Y que hay que tener en cuenta, hay que saber de dónde viene el equipo, ¿no es verdad? Y en base a la procedencia del equipo, porque no fabricamos esto, en sí no fabricamos nada en Bolivia. Estamos sujetos a la importación de todo. Entonces, hacemos la elección respectiva de los diferentes coeficientes, del coeficiente de energía, que se refiere cabalmente a la pérdida. Es un coeficiente, digamos, de rendimiento. Es la cantidad de energía que no se transfiere directamente a la pieza, o sea, al muestreador, ¿no es verdad? Porque se pierde mucha energía por fricciones, se pierde energía por la caída del bloque. Sabemos que es un bloque con un peso determinado, 63.5 kilos, ¿no? Y que tiene que caer una distancia bien determinada también. Eso es normal en todo el mundo. Pero la pérdida que tenemos de energía hay que tomarla en cuenta. Por eso aquí, por ejemplo, dicen sistemitas manuales que usamos mucho en América del Sur, también en Bolivia. Tenemos un cable que da 2 vueltas, ¿no? Si ustedes ven un sistema manual, digamos, que da 2 vueltas acá, ¿no? Y aquí se pierde mucha energía, ¿ya? Porque al caer este bloque, ¿verdad? Hay que vencer resistencias que hay aquí, resistencias que hay en las poleas, ¿no? O sea que la energía teórica que podamos calcular al hacer caer la masa, los 30 inch, o sea, las 30 pulgadas, no es transferida totalmente a todo el sistema de muestreo, ¿no? Y tampoco directamente al muestreador propiamente dicho, porque parte de esa energía también se va disipando con movimiento, con flexiones. Alguna vez se ha dado una especie de pandeo incluso de la barra que lleva esa energía, ese golpe, hacia el muestreador, o sea, hacia el extremo de nuestro instrumento, ¿ya? Espero que comprendan esto, o sea, por eso necesitan, y esos son valores empíricos. Ustedes han hecho hidráulica, y en hidráulica han visto que hemos partido de la hidrodinámica, ¿no es verdad? Donde hemos trabajado primero con fluidos ideales, hemos sacado muchas formulitas, y después esas fórmulas las hemos adaptado para manejar fluidos reales, como es el agua, un fluido viscoso, y introducimos entonces coeficientes diferentes, ¿no es verdad? Tenemos un coeficiente de velocidad, en caso de tuberías, coeficiente de caudal, coeficiente de forma, en vertederos. Lo mismo hacemos acá, es el bruto, y tenemos que corregirlo con esos 3, en este caso los europeos usan esos 3 coeficientes principales, ¿no es verdad? El coeficiente es del equipo específico, la pérdida en todo el sistema, coeficiente debido a la longitud de las varillas, lambda, y finalmente hay un coeficiente debido a la presión que existe en el entorno, presión de confinamiento, que existe en el entorno del muestreador, que también tenemos que tomarlos en cuenta, y para eso son estas tablitas, ¿de acuerdo? De acuerdo entonces a la longitud del varillaje, la profundidad en la cual usted se encuentra. Rara vez, honestamente, nos vamos a más de 10 metros. Ahí ya tenemos que usar otro tipo de métodos de investigación. Normalmente el SPT va a estar limitado en general hasta unos máximo, yo creo, 10 metros, y de acuerdo además al terreno que se pueda tener, ¿no es verdad? Los cambios de estratos que podamos tener. Pero con esos datos tenemos ya un buen criterio para introducir la corrección por la longitud del varillaje. Y finalmente vamos a concebir la corrección debido a las presiones de sobrecarga.
sobre todo en arenas, ¿no? Cuando está sobreconsolidado, subconsolidado. Aquí el sigma acento V es simplemente el esfuerzo efectivo vertical, quiere decir entonces va a ser normalmente del suelo seco, y lo vamos a introducir en la formulita en kilopascales, por favor, en kilopascales, ¿ya? Aquí vamos a introducir, y es la unidad que se está usando en esta formulita, es kilopascales por 10 a la 2. En estos coeficientes tienen que tener mucho cuidado en la unidad que se deben usar, ¿ya? Bien, se ha visto entonces una advertencia porque no es la panacea, no es el todo hacer un SPT. ¿Ah? No se tiene todavía en el mundo entero una concertación respecto al SPT en suelos arcillosos. O sea que de hecho ya nos es difícil trabajar suelos arcillosos. Lo mejor es de verdad sacar muestritas que sean inalteradas y llevarlas al laboratorio, ¿no? Y hacer un ensayo de corte o hacer un ensayo de consolidación, que vamos a verlo más tarde, o ensayos de triaxiales como tal, ¿ya? Entonces, la conclusión es bien clara. Es una evaluación cualitativa, rango de valores, si quieren ustedes. Eso es importante, ¿ya? O sea que no podemos agarrarnos así como si fuera la última, el último dato inalterable y necesariamente obligatorio, lo que deducimos con SPT. No se olviden, por favor, que el SPT es finalmente el número de golpes, ¿no? Para introducir una cierta profundidad al tomatestigos, ¿no? La cuchara bipartita de Terzaghi. Y de ahí sacamos una serie de ecuaciones empíricas de ajustes, de unas funcionalidades, ya que tienen un cierto grado de incertidumbre, de dispersión. O sea, siempre hay que estar atentos entonces a que los datos que podamos obtener o que nos dé el geotécnico para calcular nuestro edificio debe ser dado incluyendo también la certidumbre o la dispersión que puede tener ese dato. Nos tienen que avisar cuál es el grado de, digamos, de exactitud, aunque de aquí nunca vamos a poder hablar de exactitud. En la geotecnia, la ciencia de la ingeniería, no podemos hablar de exactitud como tal, porque todo es aleatorio, es estocástico, ¿no es verdad? Ya hemos dicho eso, ¿ya? Bien, de todas maneras, sí podemos usar todo esto en forma cuantitativa, siempre y cuando las condiciones locales sean conocidas, y tengamos una buena correlación con el N60 como tal, ¿ya? Los americanos, ustedes tienen este libro, por si acaso les he dado, y les he pedido ya, por favor, que estudien, que lean un poco en inglés, consulten. Yo sé que ya no tienen tiempo casi para nada ahora, con tanta práctica y tarea, pero tienen que, por favor, estudiar y aprender el inglés. Ahorita estamos en un estado plurinacional, donde la ministra de Desarrollo dice que es una sociedad originaria y aborigen campesina, no sé, con esos tres adjetivos que han juntado, pero al final de cuentas el mundo entero se comunica en inglés. Todas las publicaciones, más 90% de las publicaciones del mundo entero, sobre todo en el campo técnico nuestro, aparecen en inglés. O sea, tienen que estudiar. Y en el pasado, les debo comentar, el ingeniero Salinas directamente exigía a sus estudiantes que lean el libro de Das en inglés. Les tomaba examen directamente sobre ese libro. Aquí no estamos haciendo eso, ni vamos a hacer simplemente la recomendación. ¿Y por qué no vamos a hacer? Porque en la universidad no nos han dado un apoyo para aprender el inglés, por una parte, y en la escuela, en el colegio, les han dado un inglés que no sirve ni para saludar, nomás para decir buenos días y buenas noches, ¿no es verdad? Lamentablemente esa parte de la educación de idiomas, tanto nativos, en este caso, un quechua, aymara o guaraní, y el inglés está muy mal, ¿no es verdad? Ustedes saben, hay que saber en quechua, aymara o guaraní para ser funcionario público. Raro es el funcionario público, ahora un poco más que antes, ¿no? Pero que domine las lenguas nativas de la cultura local en Bolivia, de las culturas locales en Bolivia, ¿no es verdad? Aquí el mismo
arreglo vamos a hacer donde hay cuatro factores de corrección nuevamente, ¿ya? De acuerdo, la eficiencia del martillo se refiere al ET que tienen los españoles, por ejemplo, ¿no? Aquí hay uno que no tienen los españoles, que es, por ejemplo, la corrección debido al diámetro del sondeo que se ha hecho para hacer el ensayo. O sea, siempre hacemos primero un sondeo, una perforación en el terreno, donde después sacamos todo el varillaje, sacamos todo lo necesario para hacer el sondeo o perforación o taladro, algunos lo llaman, para introducir entonces el equipo del SPT y con todo su varillaje, ¿ya? Tenemos una corrección debido al muestreo y la corrección por la longitud, ¿no es verdad? La corrección por la longitud del varillaje que estamos usando, o sea, la profundidad en la cual estamos haciendo el ensayo, ¿de acuerdo? Y el N, bueno, es el valor que hemos obtenido a través del trabajo de campo, ¿no? El conteo de perforaciones. La próxima clase vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Bien, y nuevamente fíjense ustedes en lo que se refiere a la eficiencia del mazo. O sea, aquí, bueno, hablan de martillo, pero es el peso del mazo, ¿no es verdad? Y son diferentes países. Si se fijan ustedes que hay 3 países en Latinoamérica que ya tienen calibrados sus equipos. Fabrican los equipos, los han calibrado. Y es interesante ver que igual hay diferencias tecnológicas, si quieren ustedes. Por ejemplo, la Argentina, para el coeficiente de eficiencia del martillo, y él tiene el mazo tipo con un hueco al centro, ¿no? Es el Danat, es cabalmente el mazo que tiene un hueco al centro, es un peso, un hueco al centro donde se desliza, donde está además la varilla que guía la caída, ¿no? Bueno, tiene entonces un cat head y punto 45. Colombia tiene el mismo equipo, pero tiene el coeficiente de 0.50. Fíjense ustedes, de hecho, ya las tecnologías ya nos hacen inciertos siquiera los datos que vamos a obtener, ¿no? Brasil es diferente entonces cuando se usa un sistema manual, y además se está usando ya no un Danat, ¿no? Sino un peso completo, ya que es sujeto a un elemento con una pequeña guía para que caiga. Y así sucesivamente, fíjense ustedes, cómo van variando. De hecho, fíjense, Argentina tiene el Danat, la China también tiene un Danat, que estamos usando también harto equipo chino ahora, ¿no? O sea, vale la pena preguntar siempre de dónde es su equipo, qué tipo de equipo tiene y cuál es su procedencia. Los americanos, digo, los ingleses también tienen su sistema que es totalmente automático por presión, entonces tienen un tipo diferente de la forma en que se libera la masa para caer, ¿verdad? Los yanquis también tienen valores diferentes. O sea, si ustedes pueden ver, cada país tiene un número diferente. Venezuela tiene uno mucho más bajo. Han trabajado estos países y tienen sus normas, es todo, ¿ya? Cuando hablamos del coeficiente, de los coeficientes, otros 3 coeficientes, que es tomar en cuenta el diámetro del sondeo, el método que estamos usando para sacar la muestra y la longitud del varillaje. Tenemos estos coeficientes. O sea, y usamos estos coeficientes en general, normalmente no hacemos una interpolación cuando hay alguna diferencia entre ellos, ¿no? Vemos cuál vamos a usar. Y aquí siempre surge la pregunta, como en muchos otros campos aplicados, ¿qué hago si tengo cabalitos 6 metros, por ejemplo, ¿no? De longitud? ¿Voy a usar este coeficiente o voy a usar este otro coeficiente? Es siempre esta incertidumbre, esta duda que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que cabalmente hace que nuestra información final tenga pues esa dispersión? Porque la incertidumbre es intrínseca a todos los parámetros mecánicos que podamos usar nosotros en la práctica, ¿ya? Y finalmente la corrección por la carga efectiva, que es un coeficiente en el caso de los europeos, pero aquí se usa entonces esta relación donde tenemos el sigma Z efectivo,
¿no? El apóstrofe aquí siempre quiere decir efectivo, ¿ya? Que lo vamos, aquí en este caso, evidentemente, tenemos que tener, si está en kilopascales, aquí tengo que usarlo en kilopascales, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí esta referencia ya puede ser capciosa. Este valor tiene que ser adimensional. Eso estamos claros. ¿Y a qué va a ser igual este sigma z? Al peso unitario del suelo por la profundidad en la cual nos encontramos. Y hacemos entonces las correcciones respectivas. ¿Ya? Aquí ejemplo. Y esto viene del libro. Por favor, les pido, estudien el capítulo, el subcapítulo referente al ensayo de penetración estándar que está en el libro de Codotto, ¿ya? Que es un libro que lo estamos usando ya como la referencia principal, si quieren ustedes, porque es un libro reciente, libro moderno, contiene mucha información práctica para nosotros, útil para nosotros, ¿ya? Bueno, y nos dicen, bueno, se ha hecho el ensayo respectivo y que estamos a una profundidad de 16 feet. Tengan cuidado, aquí estamos hablando todavía de las unidades imperiales, ¿no? Claro que podemos transformarlas sin ningún problema en unidades del sistema MKS, nuestro sistema. En el sistema que usamos, según la norma boliviana, debajo de la superficie, ¿ya? Entonces se han contado el número de golpes y finalmente se han obtenido los siguientes golpes. Los primeros 15 centímetros, que equivalen a 6 pulgadas, fíjense ustedes, redondeado, ¿no? Ojo, porque si ustedes, no tengo mi maquinita de calcular acá, pero si nosotros calculamos exactamente 6 pulgadas en centímetros, tendríamos que multiplicar 2.54 más o menos, ¿no es verdad? 2.54 por 6 son 24, 4, estaríamos en 15,44 centímetros, ¿de acuerdo? Si tomamos exactamente esta norma norteamericana, porque ellos hablan de 6 pulgadas. Nosotros estamos hablando de 15 centímetros en nuestros ensayos acá. Tenemos una pequeña diferencia con la norma americana de la profundidad que hay que tomar en cuenta, la penetración que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Después dice el primer grupo. Cuando vamos de 6 a 12 pulgadas, o sea, de 15 centímetros a 30 centímetros aproximadamente, son 6 golpes y de 12 a 18 son otros 6 golpes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y este ensayo, cuando hay un ensayo de SPT, por favor, siempre tenemos que decir con qué tipo de equipo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces aquí dice claramente, ¿no? El ensayo ha sido conducido con un equipo estilo norteamericano del donut, o sea, del mazo con hueco, ¿ya? Y de 6 inch, también de 15 centímetros de diámetro, ¿ya? Y el diámetro que se usó para hacer esta perforación es de 6 pulgadas, 15 centímetros. A veces hacemos esos pozos grandes, ¿no? Que cuestan más, pero es lo mejor que podemos hacer para hacer un buen estudio. Por eso es que no estamos haciendo buenos estudios en Bolivia, porque cuesta mucho, ¿no? Porque hacer perforaciones de 6 pulgadas, que son 15, sería 15,44 centímetros, ya es cosa mayor. Normalmente estamos usando perforaciones de equivalentes a lo que llaman el HQ, que me deja un hueco de algo menos de 10 centímetros, ¿no? O sea, el sondeo, el taladro, ¿ya? Y se ha usado un muestreador estándar simple, ¿ya? Que ha sido instalado en una línea, o sea, que está colgado a un sistema de izaje. Y me dicen además que el esfuerzo vertical efectivo a la profundidad que estamos trabajando de 16 centímetros es en este caso, el esfuerzo. Estamos hablando de esfuerzo, ¿no? Que es fuerza por unidad de superficie. De 1.500 libras por pie cuadrado, ¿ya? Son datos en el sistema Yankee. Y nos piden determinar, evidentemente, para usar después en correlaciones, el N160,
tenemos la formulita, ¿no es verdad? El N160. Entonces, lo primero que hacemos es contar el número de golpes, o sea, sumar los golpes de la penetración de la parte intermedia, de los 15 centímetros intermedios más los 15 centímetros de la última parte. Son datos del problema. Entonces, el EM vamos a sacarlo de la tabla correspondiente. Nos han dicho que es un sistema Donut Hammer de los americanos. Si yo me voy aquí a la tablita, aquí, americanos, Donut Hammer, entonces 1.45, ¿ven ustedes? Entonces vengo, aquí voy a sacar el coeficiente que necesito para hacer el calculito. El CB nuevamente lo voy a sacar de la tabla 3-4. Aquí son dos tablas que estamos usando en este caso, simplemente dos tablas, ¿ya? El CB que se refiere entonces al diámetro del sondeo que se ha hecho para realizar el ensayo. Y normalmente los americanos trabajan con estos tres diámetros. Mira, aquí está un poco mezclado ya este libro de Coduto, donde a veces hay ejercicios completos también en el sistema métrico decimal, no en el sistema MKS, a veces en el sistema imperial. Pero aquí más o menos son estos diámetros. Fíjense ustedes, normalmente nosotros hacemos sondeos con perforaciones alrededor de 100 milímetros, donde tendríamos que emplear un coeficiente de corrección debido al diámetro de 1. En este caso nos han dicho que han usado 106 inch, ¿no es verdad? Entonces vamos a usar este coeficiente de 1.05. Es decir, nomás a la tablita, ¿de acuerdo? En lo que se refiere al método de sampleo, de muestreo como tal, ¿no? Aquí vamos a método de sampleo, hemos usado el método simple, ¿no? Método estándar, entonces el coeficiente va a ser igual a 1. Y finalmente tenemos las correcciones de longitud de barra. Nosotros estamos, fíjense ustedes, nosotros estamos finalmente desde arriba, ¿no? A 16 pies de profundidad. Entonces aquí tenemos que ver dónde voy a entrar. 16 pies de profundidad, que equivale entonces vamos a estar en este rango, ¿no? 16 inch, perdón, no pies era fits. Como dice el problema, estamos a 16 fits, ya. Estamos a 16 fits, ¿no, verdad? Que vamos a estar aproximadamente entonces por acá. A ver, ¿quién me calcula cuántos 16 pies, cuántos metros son? ¿Quién me dice? ¿Alguien puede decirme? Son 0,4 metros. No, imposible, pues. Si un pie, no se olviden, pues, usted sabe eso. Son 4,87. Un pie es 4.87. 4.87 metros. 877. 4.87 metros, ¿ya? No se olviden, bueno, eso ya hemos aprendido desde siempre, ¿no? Bueno, desde desde que hicieron física en el colegio, ¿no? 3º o 4º año. Aquí estamos con 4.77, estamos cabalito acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces el coeficiente de corrección va a ser el 0.85. Fíjense, ese es un trabajo rutinario que se tiene que hacer. Y normalmente es verdad, el que hace este trabajo, el que tiene que hacer es el laboratorio especialista con sus especialistas, ¿no? Que hacen los ensayos. Ustedes como ingenieros estructuralistas, sanitarios, generalistas, camineros, además, sí tienen que tener la posibilidad de controlar el trabajo que le está dando un laboratorio. Esa sí es la gran recomendación que tengo que hacerles. Nunca confíen a ciegas lo que le manda un laboratorio, aunque sea nuestro laboratorio, el GTUMS. Siempre controlen, por favor, controlen. Errarum humanum est, ¿no es verdad? El errar es humano. Entonces es una sentencia desde hace 2000 años o más, es que
las épocas cuando el latín era el idioma que dominaba todo el mundo occidental por si acaso, ¿eh? Porque en instante se desarrollaban grandes culturas en otra parte del mundo. A nosotros nos ha tocado caer en el ámbito de la cultura occidental desarrollada en lo que es ahora la Europa, ¿no? Si venían los chinos antes a conquistarnos, seguramente hubieran estado bajo la cultura, hubieran sido mestizos de la cultura, la mezcla, ¿no? Ese sincretismo entre los chinos y lo que teníamos acá de pensamiento original. Pero bien, hemos caído en el ámbito de la cultura occidental. O sea, aquí ya no hay puro sangre, pues, somos todos. La cultura ya hay que hablar de la cultura, la llamada cultura mestiza es ese sincretismo entre lo nativo y lo que vino de afuera, ¿no? Entonces, bien, hacemos todo ese cálculo y finalmente para aplicar, tener el dato definitivo, una vez hemos encontrado el N60 y sacar el N1, que es el que tiene ya, además toma en cuenta la profundidad en la cual nos encontramos, ¿no es verdad? O sea, hay la formulita básica acá. Aquí esa formulita está en kilopascales, ¿no? Pero usted, si está trabajando aquí en libras por pie cuadrado, va a tener que transformar su unidad del sistema métrico decimal al sistema imperial, como está hecho acá, ¿ya? Eso es lo que equivale, 2000 equivale a los 100 kilopascales. Y finalmente tengo el valor N160, que es el valor que vamos a usar para realizar una serie de correcciones, correlaciones. Fíjense entonces, en última instancia, hacemos el ensayo SPT, ¿ya? Aplicación incorrecta del SPT. Bueno, incorrecta, no sé por qué he tenido que escribir esta aplicación directa del SPT. No, incorrecta, digo, indirecta. Aplicación indirecta del SPT. ¿Cómo esa responde a la pregunta, ¿qué hago con el famoso N? ¿Qué voy a hacer? Bien, se puede evidentemente encontrar sobre todo un ángulo de fricción del suelo. Ustedes ya han estudiado en suelos, vamos a volver a repetir bien hasta el cansancio para que nunca más se olviden, aunque les den con el mazo grande en la cabeza alguna vez, estarán inconscientes un rato y después al volver a la conciencia no tienen que olvidarse de esto, ¿no es verdad? Es fundamental el ángulo de fricción interna en suelos sueltos, en suelos granulares. Entonces, nos proponen, este es un doctor, profesor González, que lamentablemente ha fallecido por COVID hace unos 2 meses en Colombia, un gran profesional colombiano, recapituló y hizo toda esta colección de fórmulas empíricas, fíjense ustedes, desde el año 48 hasta el 2014, ¿ya? Diferentes autores, los unos más conocidos que otros. Terzaghi para ustedes es un concepto básico. Nos propone entonces encontrar el ángulo de fricción interna efectivo con esta formulita, usando el N1, ¿no? Peck, que es otro de los grandes geotecnistas que tuvo Estados Unidos, nos propone una fórmula un poco diferente. Todas son aproximaciones, les digo, ¿no? Lo correcto sería aquí, pero no tengo los datos. Es dibujar, graficar para mostrar de que estamos hablando de aproximaciones que nos ayudan mucho en la práctica, pero siempre y cuando nos manejemos en forma cuidadosa, ¿no es verdad? Hay que ser sumamente cuidadosos, como dice la norma. Han leído y hemos hablado de eso, de la norma europea y también americana, en lo que se refiere a los valores característicos, ¿no es verdad? Shertman es otro americano de origen alemán, norteamericano, que nos propone, fíjense ustedes, estructuras bien diferentes de las fórmulas, tratando de encontrar una expresión empírica que se ajuste lo mejor posible a los datos experimentales. De eso se trata, por eso tenemos tantas formulitas acá. Los japocos también han sido prácticos, han sacado su formulita, que tiene una estructura sencilla porque es lineal, igual a la de Terzaghi.
No, Terzaghi era de la opinión que no vale la pena complicarse con grandes fórmulas matemáticas y ajustes, porque no obtenemos nada adicional como tal. Esa seguridad que necesitamos no lo vamos a obtener con grandes fórmulas de matemáticas, ¿no? O sea, los japoneses, a través de su sistema de ferrocarriles, proponen una formulita también sencillita, ¿no? Que la han después, eso es, miren los japoneses cómo andan bien parcializados, bien encasillados, bien compartimentados. Los ferroviarios proponen esa fórmula. Los carreteros, los viales, proponen esta otra fórmula, un poco diferente, ¿no? Pero si las dibujamos las dos, ustedes dibújenla, por favor, grafiquen estas dos fórmulas, las fórmulas en función del N. Ya, yo estoy anotando ahorita dónde está mi cuaderno de clases, que tengo un cuaderno separado de clases para poder, para no olvidarme. Les voy a pedir que y me van a presentar cómo, no sé todavía, pero me van a presentar, háganse una grafiquita, no necesitan usar MATLAB o qué sé yo, simplemente usen un Excelcito, dibujen esta función, ¿ya? Para un rango de valores de, digamos, un rango de valores de N1 que vaya de 5 a 50. ¿Por qué digo 50? Pues 50 es el límite, que decimos que hay rechazos, no puede entrar más. Si con 50 golpes no he podido introducir, de hecho ya tengo que saber que ese ensayo, primero que tengo un suelo tremendamente resistente, y es el límite. Llegamos siempre hasta N50. Entonces programen un ratito todas estas formulitas y hagan un gráfico bien bonito con todas estas, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formulitas, ¿ya? Y ahí ustedes mismos van a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas, si bien no tenemos los datos experimentales, lamentablemente. Bien, aquí los japoneses también han trabajado muy bien. Finalmente es un trabajo cabalmente del profesor González, y un poco diferente, me parecía de los japoneses acá. Pero fíjense ustedes, interesantes que los coeficientes varían, ¿no? Pero son las ecuaciones que se están usando, ¿ya? Son 3 ecuaciones con raíces cuadradas, 1, 2, 3, 3 ecuaciones lineales. Esta es una, esta es 2, no, 2 nomás, 2 lineales tenemos. La japonesa y la de Terzaghi. Como tal, las otras son exponenciales o con funciones tan trigonométricas, ¿no? ¿Ok? Entonces van a dibujar, por favor, y no sabe qué, es una cosa tan sencillita, pero es para que ganen puntos además. A esto lo voy a llamar práctica 2, ¿ya? Es un grafiquito, quiero que me mandan, hacen bonito su gráfico, le ponen bonito ahí, y que sea completito, no solo el gráfico. Y me van en la primera hoja, digan las funciones que vamos a presentamos en el siguiente gráfico, son las siguientes, y ponen PEC, y ponen PEC et al, y ponen toda esta. Yo les voy a mandar esto ahora para que ya tengan y puedan hacer su práctica número 2, ¿de acuerdo? Y voy a escribir también el sistema. Bien, la aplicación directa del SPT, ¿ya? Y entonces se refiere cuando hacemos una aplicación directa, las correlaciones que tenemos del SPT y la tensión admisible de suelos granulares. Y aquí es donde hemos tenido muchos problemas en el país, si quieren ustedes, pero porque vinieron los franceses hace 40 años y dejaron en el municipio de La Paz una tablita donde daban directamente el esfuerzo admisible en suelos granulares en función del SPT, ¿ya? Esta es la aplicación directa, que normalmente se pide no usar, aunque la mayoría se va por el camino fácil y usamos este rango de valores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces la descripción del suelo de acuerdo a su compacidad, si está bien compactado o mal compactado, el NSPT corregido, ¿ya?
Y aquí el esfuerzo admisible probable, dicen por si acaso, que está en kilonewtons por metro cuadrado. Que dice kilopascales, ¿no es verdad? No se equivoque, kilopascales. Y además aquí nos dan valores para 3 anchos o longitudes, dimensiones de la zapata. ¿Ya? Claramente dice, se debe tomar la dimensión menor de la fundación. Si tengo, por ejemplo, una zapata, qué sé yo, de 1 por 2, bueno, ahí ya vamos a tener problemas, ¿no? Hablaré más bien de 1 por 1,5 para que sea más fácil para nosotros. De hecho, entonces va a ser la menor. Y aquí no tengo 1. Entonces voy a tener extrapolar entre estos 3 valores, como si quieren ustedes, ¿no es verdad? Pero normalmente son las longitudes que usan, esto sobre todo es en el Brasil. Este es del trabajo del profesor Schneid, que ha estado más de una vez acá con nosotros en Cochabamba, en San Simón. Ha trabajado, se han hecho algunos ensayos interesantísimos con Schneid en Cochabamba y con la universidad donde él trabaja en Río Grande do Sul. Pero lo principal es esto, tener una idea del orden, cómo van variando la capacidad portante admisible en función del SPT. ¿De acuerdo? Que nosotros como ingenieros y ustedes como futuros ingenieros no pueden ser pues cajas de resonancia o robotcitos, ¿no? Hay que razonar. Y claro, aquí atrás hay muchos ensayos, sin duda, porque esos señores son serios, responsables, no van a publicar algo que no esté bien fundamentado. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo, primero veamos en la línea vertical, cómo va bajando la tensión o la capacidad admisible en un terreno. Porque es un numerito mágico que le piden siempre, ¿no? ¿Cuál es la capacidad portante del terreno? Qué sé yo, usted dice 200 megapascales, ¿no? Y con eso empiezan a hacer maravillas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y ojo, hay que tener cuidado entonces en las unidades, kilopascales, megapascales es muy grande acá, pues, kilopascales. Ustedes podrían traducirlo a kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Va de 600, y fíjense, a medida que el suelo va perdiendo su compactación, naturalmente el NSPT, o sea, el número de golpes que hemos obtenido, va a ir bajando también. Y ese es el rango. Son los rangos que se han tomado aquí. Y normalmente en muchas de esas tablas que reflejan la experiencia, el contraste que hacemos en la teoría con la experimentación, siempre usamos, en muchos casos, el famoso pentagrama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangos de valores. Esto hacemos en mecánica rocks muy frecuentes también. Los 5 rangos, ¿no es verdad? Y aquí también se ha respetado esto. El 5 tiene que ser nomás un numerito esotérico y tiene que ser importante, ¿no? No se olviden que el pentagrama, los que hacen música en la clase y saben leer música, trabajan sobre el pentagrama, son 5, y a veces nos faltan, ¿no es verdad? Entonces creamos, notas medianas, notas medias o algo así llaman, tanto arriba como abajo, ¿no? Para tener un rango más grande de sonidos que tienen que tener con la amplitud y la frecuencia de lo que usted está generando, ¿no es verdad? Aquí tenemos lo mismo, ¿ya? O sea, en esta tabla podríamos usarla entonces, conociendo nuestro N, definimos la columna, la fila donde vamos a estar, ese suelo muy compacto, compacto, medianamente compacto, poco compacto y totalmente fofo. Fofo también usamos en castellano, ¿no? Muy suelto. Sí, claro, que aquí tendríamos que usar no la palabra coloquial, sino tal vez si traducimos esto que está en portugués, tenemos que hablar de muy suelto, ¿no? Y estos son los valores que tenemos más o menos. Y en función, en cierta medida, de la longitud mínima de la fundación, la longitud menor de la fundación.
estamos calculando, y también va a disminuir entonces la gradiente esta. Son simplemente puntuales, los dibujo en un grafiquito, ¿no es verdad? Pongo los puntos y hago mi ajuste. Y uso este ajuste, normalmente una línea recta o una función de segundo grado, nada más, para calcular el esfuerzo, la capacidad admisible para la longitud que tengo. Aquí por él no tengo 1. Entonces tendría yo que interpolar entre esta columna 1 y esta columna 2, ¿no es verdad? Y voy a tener que interpolar también entonces entre estos rangos de valores, pero aquí ya no me permiten interpolar porque es un intervalo de valores. De 30 a 50 voy a estar acá. Y es lo que hacemos. Si tengo 35, entraré de aquí 35 y mi longitud mínima de la fundación que sea 1,5, entonces estoy aquí, ese valor. Me da un inferior y un superior. Y siempre tenemos en la práctica la incertidumbre, o sea, la dificultad en sí, ¿y ahora qué tomo? Si soy muy optimista voy a tomar la mayor, si soy pesimista voy a tomar la menor. ¿Pero qué significa eso? Aquí estoy sobredimensionando la obra, ¿no es verdad? Y aquí tal vez estoy asumiendo un valor que me podría dar mayores dificultades durante la operación, el funcionamiento, el uso de la obra. O sea que tenemos rango, no podemos todavía salvarnos. A veces por eso es mejor usar este tipo de aplicación indirecta, este ángulo de fricción, ver todas estas fórmulas y después calcular la capacidad portante última y aplicar un coeficiente de seguridad a esa capacidad portante última, que es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo, ¿no es verdad? Pero podemos echar mano también a este tipo de tablas, ¿ya? Voy a colocar aquí, estoy anotando, lo que los franceses divulgaron hace 35, 40 años en Bolivia, para que ustedes vean, y mucha gente ha hecho N cálculos y ha asumido sus valores basándose en las tablitas de los franceses en Bolivia. Se las voy a poner después de esta hoja, la hojita de señores, ¿ya? Correlaciones, ojo, aquí estoy hablando de suelos granulares, ¿no es verdad? Arena fina. Y esas son las correlaciones, o sea, la misma tablita, pero para suelos cohesivos. Aquí no hay error de ortografía, eso está en portugués, simplemente, ¿ya? O sea, verdad que estoy de acuerdo con ustedes, o si me dicen, no, pero usted está metiéndonos portugués, español, inglés, alemán y nosotros no sabemos esos idiomas. Pero se puede leer, se puede. Claro, para un buen texto habría que traducir esto al castellano, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero eso significa, cantidad de tiempo tremenda. Y a veces hay cosas no más importantes, pero más apremiantes, diría que hay que resolver. Aquí tenemos entonces para suelos cohesivos. Esto es para arcillas y para arcillas limosas, sobre todo. ¿De acuerdo? O sea, y a veces tenemos suelos, pero los suelos no son una sola cosa en la práctica, ¿no? ¿Verdad? Son diferentes, ¿ya? Y aquí dice, ojo, dice, tensión admisible para suelos residuales brasileños. Creo que ya hemos hablado alguna vez en el curso que tenemos de mecánica de suelos. No hemos hecho diferencia, aunque creo que el ingeniero Salinas ahora está haciendo la diferencia entre suelos aluviales y suelos residuales. Los residuales son aquellos que tienen desde su origen hasta el lugar definitivo de sedimentación y son el origen directo de la alteración de la roca madre, ¿verdad? Hasta convertirse en suelo residual. Sobre todo en el trópico vemos muchos de estos suelos residuales. En el norte, el noreste de Bolivia, de penetración en carreteras que se han estado haciendo hacia el norte del país, donde tenemos que atravesar suelos residuales que tienen un comportamiento muy especial y de hecho en varios aspectos diferente al comportamiento de los suelos que tenemos aquí en los valles, por ejemplo, ¿no? Los suelos aluviales como tal. Aquí están también los valores,
¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, es lógico que estamos hablando ya de suelos cohesivos, donde su consistencia, aquí hablamos de consistencia, aquí hablamos de compactación, ¿no es verdad? Pero va reduciéndose, ¿no? Desde muy dura, muy rígida, medianamente rígida, ya no es fofo aquí el mole quiere decir tremendamente plástica como tal, ¿ya? Yo voy a tratar de todas maneras de traducir eso, pero ustedes también pueden traducir. Yo pienso que sería un buen ejercicio para ustedes a modo de estudiar, que traduzcan esto y pongan el que sea. A ver, el que quiera haga, me manda y eso gana puntos, ¿no? Porque muestra que está estudiando, ¿ya? Segundo grupo de ensayo que estamos haciendo y cada vez más ahora en Bolivia. Si bien todavía hay pocas empresas que tienen el pequeño cono, el ensayo de penetración del cono, que ya no es dinámico, porque el SPT, si se han fijado ustedes, es dinámico porque aplicamos una fuerza para que penetre la cuchara bipartita de Terzaghi, ¿no es verdad? Y contamos los golpes. Aquí vamos a ejercer una fuerza continua con todo el equipo sobre un cono especial que se llama también el cono de Delft, ¿ya? Es la prueba CPT. Y si ese cono está provisto, y ahora es moderno eso, con un dispositivo de medición de la presión intersticial de poros, lo llamamos el piezocono, o el ensayo se llama el CPTU, ¿ya? El ensayo de cono, CPTU. Ese es el acrónimo en inglés también, ¿no? Ensayo de penetración de cono, Cone Penetration Test, ¿ya? O sea, se usa, y en el mundo entero se usa este tipo de acrónimo. Esta es la norma que nos ayuda a hacer estos ensayos. Ya les decía, mucha parte del mundo también hemos adoptado y estamos adoptando las normas americanas, es malditos imperialistas, como dicen algunos, pero tenemos que agarrar de algo y ellos han gastado tiempo y mucho dinero y tienen muchos recursos para investigar, ¿no? Algo que nosotros no tenemos. Y hay que, sí, en algunos casos, saber adaptar juiciosamente resultados que vienen de afuera. No es nomás tragarse la píldora porque vino de afuera y es aplicable en Bolivia. Hay que confirmar de que es aplicable. Y esa debería ser una de las tareas de nuestras universidades, ¿no es verdad? Adaptar, modificar, introducir los cambios necesarios a procedimientos de otros países, pero siempre sustentado experimentalmente. O sea que es la única forma, ¿no es verdad? Usted no puede decirme, el Espíritu Santo me iluminó y esto hay que cambiarlo en esta forma. Tiene que ser resultado de estudios, de ensayos en laboratorio. Por eso necesitamos en el laboratorio ensayos, ¿eh? En este caso, entonces, el cono, enseguida lo vamos a ver, el cono, que ubicamos el penetrómetro, el conito con una serie de varillas hacia abajo, y el cono se lo coloca en la parte inferior de la varilla, ¿no? Con todos los necesarios para las mediciones y que son automáticas ahora. Ya no estamos con lapicitos y papel anotando un papelito. No se hace ahora y es muy fácil. A cualquier parte puede llevar una pequeña laptop, una computadora portátil donde tiene todo el soft, todos los programas necesarios para recibir información de afuera, que son señas eléctricas, y almacenarlas adecuadamente y después transformarlas en lo que usted necesita, ¿no? Entonces vamos a medir siempre la fuerza que se está ejerciendo el cono, y también medimos con el cono la fuerza tangencial sobre el manguito, sobre las paredes del cono. O sea que con el cono medimos una fuerza que está en la punta del cono y otras fuerzas que están asociadas a la superficie del manguito, o sea, las fuerzas de fuste que llamamos, fuerzas de fuste, ¿ya? Aquí, como es un ensayo continuo, tenemos una velocidad de penetración que no debe exceder los 20 más o menos 5 milímetros por segundo. Es lo que nos regula. O sea, es todo un servomecanismo que me permite mantener, y es lo que yo doy el comando a todo mi sistema ya electrónico para tener esta penetración de 20, digamos, ¿no? Y el sistema automáticamente se ajuste para que la fuerza que se esté aplicando corresponda
a esta penetración como tal. O sea, hacer ya manualmente un CPT no es nada fácil, pues, ¿no? Tiene que ser controlado en fracciones de tiempo muy, muy pequeñas como tal, ¿ya? Y debemos respetar además la verticalidad de la varilla, que está empujando al conito, que es al penetrómetro como tal, ¿de acuerdo? Y bueno, nos dicen que el intervalo entre lecturas no debe exceder el 0.1 metros, ¿no? O sea que en este caso, quiere decir cada 10 centímetros yo tengo que medir, o sea, quiere decir cada 5 segundos más o menos, ¿no? ¿Verdad? Tengo que hacer mi medición respectiva. Este sistema ha sido desarrollado en un país donde tienen mucho material aluvial muy fino, ¿ya? Estamos hablando de todo el delta del río Rin, que se junta con dos grandes ríos de la Europa y desembocan finalmente en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Esto ya empezaron a trabajar el año 32 y siguieron también, hubo 2 laboratorios pioneros para usar el CPT, el laboratorio de Delft, de mecánica de suelos, y el laboratorio de la Universidad de Gantes, en Bélgica, en el norte de Bélgica. Cabalmente la universidad y el laboratorio que fue nuestro parceiro, nuestro socio en la organización y puesta en marcha del laboratorio de suelo de geotecnia de Cochabamba. Fue gracias al apoyo académico, con apoyo financiero del Reino de Bélgica, que logramos hacer nuestro laboratorio de suelos, ¿no? Que ahorita está de capa caída, pero ya va a subir, ya se va a hacer todo lo necesario para que vuelva a su esplendor, el esplendor que tuvo cuando era director el ingeniero Mauricio Salinas Pereira. O sea, ustedes deben saber, ya no saben eso, Mauricio fue el segundo director del laboratorio y durante su gestión, que duró buenos años, duró un poco más de 10 años, hizo del laboratorio de San Simón el mejor laboratorio de Bolivia. De lejos el mejor, éramos los que dábamos la pauta en Bolivia, en la geotecnia, sobre todo en suelos. Mauricio hizo un gran trabajo ahí, el ingeniero Salinas, ¿no? Que todavía es profesor, han tenido la suerte de tenerlo como profesor todavía el ingeniero Salinas, ¿no? Un gran profesional e investigador, o sea que hizo un gran trabajo. Bueno, con Gantes, vengo a hablarles aquí de Gantes porque fueron los, junto con Holanda, Bélgica y Holanda, son los que desarrollaron este tubito, ¿ya? Que tiene todos sus como el tubito que hemos visto hace rato de Terzaghi, tiene su tubo de pared gruesa, diámetro exterior, es una cosa pequeña, 3,5 milímetros, interior 15 milímetros, ¿no? Varillaje el cono con una base de 10 centímetros. Hay ahora conos con diferentes bases. Inicialmente se hicieron con una base de 10 centímetros cuadrados y el ángulo del ápice seguido les voy a mostrar fotitos acá. Bueno, aquí no vale la pena que nos detengamos, pero les digo que hay una serie de tipos de ensayos posibles. Nosotros nos conformamos con hacer CPTUs, ¿no? O sea, ya no hacemos solamente CPT, sino CPTUs como tal. Pero esto es lo que se está haciendo ahora en muchos otros países, ¿ya? ¿En qué consiste entonces? Aquí sí veamos con más calma. Porque aquí además pueden reconocer, había que pintar de amarillo el camioncito de nuestro camión, nuestro laboratorio portátil, ¿no? Que está adecuado, aunque ya está obsoleto, viejo, porque lo hemos comprado hace más de 30 años. Pues. El sistema de captación de datos tenemos que cambiar en nuestro camión, definitivamente, y ejercemos entonces una fuerza permanente a través del varillaje, aquí al cono, a nuestro conito, ¿no es verdad? Y claro, el camión pesa un montón, nuestro camión creo que está en 35 toneladas de masa, 35 toneladas. O sea, llegamos a algún lugar, tiene que haber acceso, ¿no? Para hacer este ensayo, evidentemente. Colocamos bien el camión, tiene sus 4 patas, digamos, hidráulicas, donde el camión es colgado, o sea, apoyado sobre esas 4 patas, camión en el aire. Entonces, todo el peso del camión hace posible que con unas gatas hidráulicas acá ejerzamos la fuerza necesaria para penetrar el cono en el suelo, ¿no es verdad? Es acción, es menos reacción.
el peso contrarrestamos entonces y es posible entonces ejercer esa fuerza grande que necesitamos para introducir nuestro cono en el suelo como tal. ¿De acuerdo? Y fíjense, bueno, aquí hay un datito más. Cada vez vamos añadiendo varillas de 1 metro de longitud, ¿no? Claro que difícilmente si tengo que echar 6, 8 metros voy a tener una varilla de una sola longitud, ¿no es verdad? Y aquí el camión también no me permite, finalmente estas deben ser 2 metros de alto, ¿no? Y medimos entonces, cuando usamos el penetómetro, ahora electrónico se llama, porque todo lo que ocurre acá se lo transforma inmediatamente acá en una seña eléctrica que sale arriba y se almacena en una computadora y después se procesa los datos. Lo que nos permite medir un cono al hacer un ensayo de penetración de cono, ¿ya? Este sería los dos, el mismo procedimiento, el CPT y el CPTU. Vamos a medir aquí la resistencia a la punta, ¿ya? Y eso lo vamos a calcular evidentemente a través de las dimensiones y la fuerza que estoy aplicando acá, junto con esta resistencia al fuste a las paredes, que es bien importante sobre todo para pilotes, ¿no es verdad? Y además aquí tenemos un captor especial que me ayuda a medir la presión reinante en ese punto del terreno. O sea, puedo medir entonces la presión. Es una celda especial, ¿no? Que su deformación, que es una pequeña membrana, si quieren ustedes, que se deforma y esa membrana al deformarse genera una señal eléctrica que sale arriba y se la registra. Y bueno, hay una funcionalidad directa, inequívoca, entre la señal eléctrica que sale de acá y la magnitud de la presión que se tiene acá. O sea, cada uno de estos instrumentos siempre son muy bien calibrados en fábrica. La fábrica tiene que tener su laboratorio que nos manda con el certificado de calibración además y con la función de correlación bien definida para que podamos interpretar rápidamente la información que estamos captando in situ y transformarla en la magnitud que deseamos y que estamos buscando. Es el cono, fíjense ustedes, cómo empezaron el trabajo es en 1932. Holanda empieza con su cono bien sencillito, que lo hace de esta forma, ¿no? Sus 35 centímetros externos, decíamos. Internamente, ya me olvidó, ahorita internamente solo 15, ya. Me voy a olvidar ese detallito, hay que dibujarlo acá. 15 y el cono. Y tiene que ser un acero de alta resistencia, ¿no? Acero inoxidable y de alta resistencia como tal. Y es el equipo que usaron los belgas directamente, ¿no es verdad? Y bueno, eso es un trabajo de metalmecánica simplemente para hacerlo bien. Por ejemplo, una cosa así, si nosotros podríamos hacerlo sin ninguna dificultad, ¿no es verdad? Y aquí está el cono. Es un cono que se introduce. Inicialmente, fíjense, la gran diferencia entre lo que tenemos ahora, que no solamente era el cono, antes era solo el cono, pero ahora también medimos las fuerzas por deformación que se generan en las paredes del penetrómetro, ¿no? Que nos va a dar un parámetro importantísimo para calcular sobre todo pilotes, ¿ya? Aquí está nuestro camión, es lo que usamos entonces actualmente y seguimos trabajando con el camión, aunque lamentablemente ahora no tenemos quien lo opere como lo operaba antes otros grandes que hemos tenido en el laboratorio. Raúl Jiménez falleció lamentablemente el mes de diciembre. Raúl fue un gran apoyo, un técnico de alto nivel, con conocimientos muy profundos en la mecánica del suelo, ¿no es verdad? Bien, y en Bélgica, ya miren, es lo que estamos usando ahora en camión y todo. Se usaba un sistema interesante para hacer el ensayo CPT, que podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Un bloque de hormigón, que es muy bien anclado, un bloque grande de hormigón bien anclado,
y se tenía aquí todo un dispositivo, como ven ustedes, o sea, un dispositivo que nos permitía, a través de este gato hidráulico, introducir la fuerza necesaria. O sea, es un caso inverso, ¿no? Aquí estamos introduciendo la fuerza, y que acción menos reacción, y la reacción estaba en este pórtico muy sólido, cuyas fuerzas eran contrarrestadas. Aquí había fuerzas de tracción, entonces hay fuerzas de tracción si se hace el ensayo, y es contrarrestado por este gran bloque que se lo anclaba bien en el suelo para poder realizar el estudio. O sea, los principios físicos que ustedes han estudiado, hemos estudiado, los aplicamos en todo este tipo de trabajos y ensayos que hacemos, pues, ¿no? Y tenemos diferentes conos. Miren cómo ha ido progresando, que es interesante. Mire, tal vez dicen algunos que yo pierdo el tiempo con ustedes en estas clases, pero lo que yo quiero es transmitirles el cómo se ha llegado a lo que tenemos actualmente. No ha caído del cielo, eso yo quiero que ustedes me comprendan. No ha caído del cielo, hay todo un proceso de investigación, de hacer la prueba, errar, equivocarse, resultado negativo, seguir adelante, hasta lograr comprender el fenómeno y además poder desarrollar los medios necesarios como para hacer las mediciones que necesitamos, ¿no? Claro, ahora podemos gozar, ahora en este siglo XXI, ya la tercera década, imagínense la tercera década del siglo XXI, de todos esos adelantes. Pero todo eso tiene una gran historia hacia atrás, ¿no es verdad? Que sí hay que conocerla. Yo creo que es la forma también de valorar lo que se ha hecho en el pasado, como tal, ¿no es verdad? Estamos en el presente, pero no hemos llegado ahí simplemente porque la luna salió y después llovió, ¿no? Ha habido un trabajo intenso de mucha gente y sigue habiendo, ojo, sigue habiendo, eso es verdad. Otra cosa es que nosotros todavía no prestemos tanta atención en Bolivia a la investigación, ¿no es verdad? No que hay recursos ni peor, la gente que debería investigar normalmente hace otra cosa en la universidad, sobre todo pública, ¿no? La privada no sé qué ocurre. Bueno, fue desarrollándose hasta llegar a este gran desarrollo que hubo, donde evidentemente aquí podemos medir entonces presión de punta, aquí podemos medir a través de todo el sistema electrónico que hay los esfuercitos, de fuste aquí que el suelo aplica al cono cuando el cono es penetrado, cuando está adentro, ¿no? Está entrando, ¿verdad? Un dato bien importante que nos ayuda a saber cómo se transfiere la fuerza. Usted está introduciendo la fuerza aquí. O sea, un cono usted puede considerarlo como un mini pilote, ¿no es verdad? Está introduciendo esta fuerza y tiene que saber que en el momento que yo empiezo a introducir eso, a entrar, estoy en el estado crítico, ¿no es verdad? O sea, que he llegado al límite de resistencia que pueda tener el suelo. Y esa resistencia tiene dos componentes. Componente de la punta, componente del fuste, como tal, ¿no es verdad? Y vamos registrando eso. Y de aquí vamos a sacar conclusiones muy válidas entonces para la ingeniería, ya para hacer el dimensionamiento de fundaciones, sobre todo fundaciones profundas, ¿ya? Eso sí, bueno, aquí una vez más les presento ya con detalle todos los elementitos que tiene nuestro cono como tal, ¿ya? Cono, y bueno, las dimensiones no es tan importante, aunque nosotros podríamos fabricar esto también en principio en Bolivia, ¿no? No habría ningún secreto para poder fabricar una pieza con gente inteligente y tantos artesanos formidables que tenemos en Bolivia. Podríamos hacer sin ninguna dificultad, ¿no es verdad? Es cómo ha evolucionado ahora nuestro trabajo, ¿no es verdad? Y aquí tenemos todo el sistema electrónico y todas las mediciones, los instrumentos los transductores que llamamos, que nos permiten sacar toda la información hacia la superficie de una computadora, almacenamos esta información y después la procesamos como tal, ¿ya? Actualmente ahora se ve un cono así en esta forma, ¿ya? O aquí el mismo un cono también de fabricación de Vandenberg, de holandesa, y aquí desarmado,
si quieren ustedes, ¿no? Desarmado. Bueno, son un poco caras con toda la electrónica que tienen, pero ayuda pues a hacer, si se quiere, tiene que hacer una ingeniería seria y responsable, se la tiene que hacer también, ¿no? Bien, todos esos conos específicos se los hace ahora en diferentes diámetros, en diferentes dimensiones, y pueden llegar hasta 40 centímetros cuadrados acá. Ya claro que para tener un cono de ese tipo se necesita una capacidad de generación de la fuerza de penetración mucho más grande, ¿no es verdad? El estándar de 2 centímetros, ¿ya? No, perdón, el estándar es de 10 centímetros cuadrados. Con este se empezó inicialmente, con una superficie aquí en planta del cono, que tiene un ángulo de 60 grados de apertura, de 10 centímetros, como tal, ¿ya? Bien, ¿y qué es lo que hacemos entonces en esencia? ¿Ya? Medimos en forma continua la profundidad donde se encuentra el cono. Básico, tenemos que ver dónde estamos, ¿no es verdad? La fuerza de empuje sobre la varilla interna, Q, segundo. O sea que de hecho tengo aquí dos valores importantes. La profundidad y la fuerza total, ¿no? La fuerza de corte sobre el manguito, eso es importante aquí, miren. Aquí vamos a medir, bueno, una figurita les mostré bonito, la fuerza sobre el manguito. Esa fuerza estamos midiendo. Y la medimos a través de formaciones que podamos hacer, ¿ya? Y las presiones de poros, además. Tenemos entonces el transductor para medir los poros. Y tenemos acá el resultado del ensayo, ¿ya? La resistencia al punto va a ser bien sencilla, simplemente va a ser la fuerza total que estoy aplicando dividido por el área proyección, área horizontal del cono, menos la presión de poros que he medido también. Y aquí hay un factor geométrico del cono que puede variar de 0.7 a 0.85. Esto va a depender del fabricante. El fabricante me dice qué valor debo usar aquí para A. Después lo demás son valores que he medido, ¿no? Geometría, fuerza que estoy registrando y presión de poros que estoy registrando como tal. Y la resistencia al fuste la medimos directamente también con los dispositivos que tiene incorporado el conito como tal. Y hablamos siempre y definimos un porcentaje de rozamiento, que es la relación simplemente de estos dos esfuerzos. Son esfuerzos, por si acaso, ¿no? Esto es fuerza por unidad de superficie. Esto es también fuerza por unidad de superficie. Pero esta es una fuerza, digamos, normal y es una fuerza tangencial, una fuerza que está paralela a las paredes del fuste, cabalmente, a las paredes del cilindrito que es el cono que estamos penetrando. Y vamos a tener, cuando hacemos este ensayo, hacemos la captación automática de lo que estamos haciendo y encontramos este tipo de gráficos. Entonces, siempre en función de la profundidad, estoy registrando, y aquí está ploteado, la resistencia de la punta del cono. Y estoy midiendo también la resistencia al fuste. ¿De acuerdo? Y estamos midiendo además también la presión de poros. ¿Verdad? Es la presión de poros, estoy midiendo acá. Aquí vemos que hay una anomalía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y finalmente voy a calcular este radio de rozamiento como tal, ¿no? Pero son los datos que obtenemos del ensayo, ¿no? Bien que ustedes sepan, el geotecnista que esté en laboratorio y que maneje este tipo de equipos va a saber después ver esto y poder interpretar adecuadamente. Pero de hecho ya pueden ustedes imaginarse acá, por sentido común incluso, ¿no? Aquí de repente cambia totalmente. Aquí el material prácticamente no se comporta como algo muy poco resistente, no ofrece ninguna resistencia y se necesita una fuerza muy pequeña para introducirse, ¿no es verdad? Y de repente empieza a crecer y nuevamente llega otra vez aquí a los 14 metros donde baja totalmente y que con una resistencia de punta muy pequeña, una fuerza que necesito para introducir
con el varillaje del cono, muy pequeña. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Que aquí ahí tengo un cambio drástico de la litología del suelo, suelos muy poco resistentes, ¿no? Seguramente una arcilla limosa, y a partir del punto casi 5 empieza a cambiar mucho más grande para penetrar mi cono. Me está diciendo que aquí entonces entre 5 y 14 tengo una capa de material con una resistencia mucho más grande, que puede ser entonces, puedo identificarla como una arena con gravas. Y aquí la ventaja de este ensayo es de que ya no hay esa gran limitación de que no puedo usarlo para como no se ha puesto de acuerdo el mundo entero, por ejemplo, ¿no es verdad? Porque puedo introducir el cono, voy introduciendo que se va abriendo campo, si quieren ustedes, entre las fracciones gruesas del suelo, como tal. Claro que ofrecen mucho más resistencia, porque tienen que retirarse, tienen que abrir caminos, si quieren ustedes, al cono, van a exigir una fuerza mucho más grande para que se pueda penetrar. Entonces aquí yo puedo sacar la conclusión de que aquí voy a tener una capa de material importante, interesante, un buen suelo, digamos, ¿ya? Para fundaciones. Y nuevamente abajo tengo una capa también muy debilucha, ¿no? Una resistencia muy baja. No se olviden nunca, la resistencia está directamente ligada al módulo de deformación de los suelos. Suelo con poca resistencia, normalmente también suelo con una rigidez muy baja, ¿la verdad? Una rigidez muy baja. O sea que aquí si aquí hago alguna obra grande, voy a fundarla acá, donde tengo una buena capacidad, vamos a tener un incremento de los esfuerzos. Solamente el suelo va a resistir, pero va a llegar acá ese incremento de los suelos, y aquí voy a tener entonces una compresión muy grande y por lo tanto también una deformación muy grande. Aquí entonces vamos a tener asentamientos tal vez, o la parte de estos suelos débiles va a ser los culpables de que la obra que pueda construir aquí arriba tenga asentamientos grandes como tal. Toda esta información la puedo sacar de acá. Y esto también se repite en cierta medida, este patrón, en la resistencia que hay en las fuerzas tangenciales, o sea, la fuerza al fuste, ¿ya? Bueno, y la presión de poros es bien importante para nosotros, pues nos permite calcular entonces los esfuerzos efectivos como tal, ¿ya? Y tenemos algunas, de todas maneras, correcciones que hacer. Aquí a al sigma C, ¿ya? La resistencia de punta sobre todo. Vamos a hacer una corrección que se va a referir a la presión efectiva de sobrecarga, o sea, dónde estoy realmente como tal. Y también la fuerza de corte, de fuste, perdón, más que de corte, de fuste. ¿De acuerdo? Vamos a calcular entonces una capacidad de cono corregida, y esto es una fórmula empírica, aunque es adimensional, donde muy parecido a lo que hemos visto en el SPT. No es lo mismo, el SPT, donde aquí tengo la tensión vertical efectiva a la profundidad del cono. Voy a corregir entonces este valor que me dio directamente para tener la capacidad de punta corregida. Y lo mismo estamos haciendo con la capacidad del fuste también, ¿ya? ¿Dónde aplicamos este ensayo? De hecho, hay que saber qué voy a hacer y para qué y cómo voy a aplicarlo. Y aquí primero veamos que con este ensayo podemos sacar también valores indirectos, ¿no es verdad?, de parámetros geomecánicos. Y eso sí nos interesa, porque si ustedes van a modelar, van a hacer análisis ya más sesudos, digamos, y completos de comportamiento del suelo, necesito pues parámetros, necesito elegir una ley constitutiva, ¿no? Necesito saber cómo se van a relacionar los esfuerzos con las deformaciones. O sea, necesito sacar parámetros geomecánicos, ¿no? Bueno, de todos los parámetros geomecánicos que ya hemos visto anteriormente, desde la densidad relativa, que es muy importante, la presión de sobreconsolidamiento, que nos interesa mucho, el esfuerzo de corte máximo, de corte no drenado, el ángulo de fricción interna, el módulo de deformación longitudinal y el módulo de corte, ¿no es verdad? Bueno, también hay una permeabilidad.
Y aquí podemos ver de que con el ensayo de CPTU, ¿ya? Vamos a poder obtener datos para arenas, para gravas. Y aquí vamos a tener el rango de certidumbre o aproximación o de aplicabilidad que vamos a poder darle a estos datos al deducir nuestras formulitas. Y ustedes se fijan, sí es muy adecuado, digamos, este CPTU, cuando estamos hablando de materiales finos como arcillas, y para encontrar el esfuerzo de la sobreconsolidación de esa arcilla, es un dato importante, y para encontrar la resistencia al corte no drenada de esa arcilla. Dice aquí, si ustedes ven los 5 rangos que nos dan, nuevamente 5, los rangos que nos dan de aplicabilidad del CPTU. O sea, nuevamente el CPTU no es la panacea, como el SPT tampoco. Nos ayuda a aproximarnos finalmente a determinar los parámetros geomecánicos que necesitamos, que tienen 2 grandes grupos, hemos dicho. Creo que hemos hablado ya de eso. No, vamos a hablar después. Bueno, parámetros geomecánicos que tienen que ver con la resistencia y parámetros geomecánicos que tienen que ver con la deformabilidad. Esos son los que tenemos que definir para hacer los calculitos y los pronósticos. Finalmente, los pronósticos, ¿cuáles son? Saber cuán lejos estamos de una situación de colapso, una obra, ¿no es verdad? Ahí introducimos el factor de seguridad cabalmente. Y por otra parte, tenemos también que poder predecir cuál va a ser el comportamiento, los desplazamientos que vamos a tener la obra, ¿no es verdad? Cuánto se va a asentar. El asentamiento es fundamental y tenemos que aprender a calcularlo. Son además criterios de diseño, donde nos imponemos valores máximos y usamos esos valores máximos cabalmente para hacer el dimensionamiento de la obra, ¿no es verdad? Pero ¿cómo voy a hacer todo ese trabajo, digamos, y cómo voy a predecir el comportamiento? Estimando, teniendo buenos valores de los parámetros mecánicos. Y para eso hacemos los ensayos cabalmente. O sea, fíjense ustedes, después el CPTU para las densidades nos es bueno en suelos gruesos, en arenas, ¿no es verdad? También para el ángulo de fricción interna nos da una buena, nos acerca muy bien a los objetivos que podamos tener, ¿no es verdad? A todos los módulos de deformación que puede hacer, más módulos de giro, nos da muy buenos datos. Y se fijan para las arcillas también. Es decir, tenemos más 1 y 2 que 4 o 5, ¿no es verdad? De 5 que no es confiable, confiabilidad muy baja, dice, ¿no? 4 es confiabilidad moderada baja. Pero si fijan, son un par nomás que están en 4. Aquí es muy baja, definitivamente. No podemos confiar en... Hay otro tipo de ensayos para encontrar, por ejemplo, el esfuerzo de sobreconsolidación de terrenos como tal, ¿ya? O sea, nos muestra esto que realmente el cono es un instrumento un aparatito y un ensayo que nos da muchos datos que nos permite comprender muy bien y tener un buen modelo geomecánico o geotécnico del subsuelo donde vamos a construir una obra como tal. Bueno, aquí está la descripción de los diferentes valores, diferentes parámetros técnicos que están aquí. Ahorita, a ver, veamos el M y el G, M y G, ¿no? La compresibilidad, una dimensión, y también la sensibilidad. Ese también podemos sacarlo de acá, que es 2,3, y ya no nos va a reemplazar para obras importantes y hacer ensayos de consolidación que han debido ver ustedes en el laboratorio. Teníamos por lo menos una pieza donde manteníamos la presión, la temperatura y la humedad constante para hacer los ensayos de consolidación, que son bien importantes. Cuando hablemos en ensayos de laboratorio, vamos a tener que repetir eso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y cómo usamos todos estos datos? Finalmente, tenemos los datos y aquí entonces tenemos la resistencia al cono, ¿no? El QC, y aquí se lo ha normado con la presión atmosférica, por si acaso, ¿ya? Que es prácticamente la presión atmosférica es 100
kilopascales, no olviden, ¿ya? Que hablamos a veces, ya les he dicho, tenemos que introducir exactamente el cambio, sería 98.1, ¿no? Por la norma y el mundo entero han decidido que para la parte técnica la presión atmosférica va a ser 100 kilopascales. 100 kilopascales. Esta cifrita ténganla ya para siempre en su cabeza, que en sí es importante porque si es 100 kilopascales estamos hablando también de un bar, ¿verdad? Y bueno, es la unidad de presiones viejas que se usaba y se usa todavía en algunos campos de la ingeniería, el bar como presión y también la presión barométrica, decimos, ¿no? ¿Verdad? Con la presión del aire. Y aquí hay una zonificación, digamos, que me relaciona la resistencia del cono normada a la presión atmosférica y el coeficiente de fricción, que lo hemos definido como la relación entre el esfuerzo del fuste y el esfuerzo de la punta, ¿no? ¿Verdad? Y nos da 8, eso de verdad hay que traducirlo para tenerlo mejor en castellano, y en libros en castellano no he visto, esto viene también, he puesto aquí la norma, a esto viene Robertson, uno de los que trabaja mucho en este campo, y aquí normalmente siempre les pongo la referencia, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos vamos directamente, mis datos, supónganse que aquí tenía 20, y aquí tenía 21, estoy aquí en la zona 5. Voy aquí 5 y de hecho ya haciendo esta correlación ya puedo interpretar mis datos. O sea, aquí yo estoy haciendo interpretación de datos. Puedo decir que ese dato, ¿no? Han visto ustedes, les hemos dado aquí, vamos a tener este tipo de resultados del ensayo, ¿no es verdad? Todo en profundidad. Entonces me va a interesar en profundidad saber qué tengo, ¿no? En ese caso va a ser entonces una arena mezclada, mixtures de arena donde tengo arena limosa o puedo tener un limo arenoso. Ya, eso ya me interesa mucho, ¿no es verdad? No he sacado ninguna muestra acá porque con el SPT, con CPTU no sacamos muestras, sino sacamos esfuerzos. Con el SPT sí podemos sacar además muestras disturbadas, que sí nos ayudan a llevarlas en el laboratorio y poder clasificar muy bien el terreno, ¿verdad? El suelo como tal. En ese sentido no van a tener problemas. Lo mismo si estamos, por ejemplo, aquí, supóngase que tenemos un material bien resistente, macanudo, ¿no? Y que me da aquí, por ejemplo, a ver, que esto es 20, 30, 40, 50, ¿de acuerdo? Y tengo un ángulo de fricción, una relación de fricción también grande de un 8, póngale 4. Entonces voy a venir acá y voy a caer aquí en el 8. Entonces tengo que venir a ver, ¿qué es el 8? Es una arena muy rígida, ¿ah? Que va hasta una arena con arcilla, donde tenemos una sobreconsolidación o una cementación muy grande. O sea, interpretamos en todos los valores para saber qué tenemos abajo. Es lo mismo que usamos, un concepto parecido, o el mismo concepto usamos también de interpretación cuando hacemos estudios geofísicos, ¿no es verdad? Para ver la resistividad, y de la resistividad veo qué tipo de terreno tengo, o también la permeabilidad puedo sacar de ahí, o hacemos refracción sísmica para sacar también, para conocer qué tipo de terrenos en función a la velocidad de propagación de las ondas. Que vamos a repetir eso porque ustedes han visto, al final de una de las materias, el ingeniero Salinas sí les muestra todo eso. Podemos sacar el peso unitario saturado, ¿ya? Si yo tengo entonces el valor del FS que he medido, ¿ya? Voy a poder estimar el peso de esa capa que me interesa. Aquí hay un montón de datos. Tenemos aquí una función genérica de correlación, ¿de acuerdo? Donde tengo evidentemente el peso saturado
y voy a usar entonces los parámetros necesarios del GS. Ahorita les voy a decir que, mira, les estoy mostrando muy bonito esos datos experimentales acá, ¿ya? Pero no les estoy diciendo que es el GS. El GS es el peso unitario de las particulitas que tenemos acá, ya que es muy importante saber cuál es. Y este valor me permite tener correlaciones razonables para saber qué tipo de material tenemos, ¿no? Y se han usado datos de muchos lugares del mundo, tomando en cuenta el peso unitario, el peso específico de las partículas, como tal. Eso lo hacemos en el laboratorio, ¿no es verdad? O podemos sacar, partiendo de la velocidad, eso también, la velocidad de, aunque este grafiquito, ¿por qué lo he tenido que poner aquí? Velocidad en DIPT, el peso unitario saturado, pero el peso unitario saturado, este no tiene nada que ver con el CPTU, peso saturado de la roca, las diferentes formaciones que han tenido, y aquí tengo las profundidades, ¿no? Y resulta que, ¿sabe qué? Esto se me ha escapado acá porque esto debería estar en otra parte. Tiene que estar ya. Tiene que estar cuando hablemos de refracción sísmica. O sea, lo vamos a pasar. No debería estar ahí donde lo he puesto, ¿ya? El ángulo de fricción interna triaxial también vamos a poder calcular, conociendo, habiendo normado las resistencias de la punta, ¿ya? Vamos a poder encontrar el ángulo de fricción interna triaxial del material. Con este dato que lo estoy sacando evidentemente directamente del ensayo del cono, ¿ya? Entonces tengo que hacer una normalización adecuada del CPT, ¿no? De los resultados. Jamiolski es un profesor inglés e italiano que ha trabajado mucho en la Torre de Pisa, ¿no? Y así podemos encontrar entonces esta correlación, este ángulo de fricción, que sí nos interesa, que es importante para encontrar la capacidad portante de los suelos. O sea, todas estas son formulitas indirectas que vamos a usar, ¿no? También, si bien no es preciso, en la tablita me decían también, pero podemos encontrar el esfuerzo de preconsolidación, que sí es importantísimo para los suelos finos y arcillas. Encontrar esto, que lo vamos a encontrar también en el laboratorio, sin duda. Vamos a hacer ensayos de consolidación, lo vamos a encontrar, pero vamos a poder comparar y dar validez, digamos, a los datos también del laboratorio, porque puede estar el equipo equivocado, fallado, la gente se equivoca, nos equivocamos siempre. Entonces, indirectamente podemos ver, esa es la curva, la tendencia general entre datos concretos del cono. Claro, aquí confundo yo a ustedes porque tengo que procesar toda esta información y traducirla muy bien y homogeneizar la simbología, pero aquí tengo un QT, es el QC, que hemos visto anteriormente, ¿no? Y aquí voy a usar también el esfuerzo que se tiene en el lugar de donde estamos midiendo el QT, ¿no es verdad? Que es simplemente la profundidad por peso específico. Por eso necesitamos, por aquí estamos hablando de pesos específicos, que son bien importantes para poder hacer este tipo de ajustes en nuestro trabajo. Y finalmente, hablemos un poquito de la correlación entre los dos ensayos que más hacemos y utilizamos, ¿no es verdad? El SPT y el CPTU, como tal, ¿no es verdad? Y aquí tenemos que podemos encontrar, si quieren ustedes, esa relación entre el SPT y el CPU a través de la granulometría del terreno que estamos viendo, en su partícula D50. Es decir, la partícula esa que pasa, que un 50% pasa por este diámetro, ¿no es verdad? O sea, el peso, el 50% menor, quiere decir de 50 milímetros. Esto han tenido que ver ustedes en hidráulica, aunque no todos han visto hidráulica fluvial, creo que es dimensión y hidráulica fluvial. Se usa mucho ese tipo de representaciones ahí, ¿no? Bien, y aquí tengo
valor que he encontrado del ensayo de cono, siempre normado por la presión atmosférica, o sea, con 100 kilopascales, y dividido por el N60. O sea, que yo tengo este diámetro, saco este valor, y de ese valorcito yo deduzco, y bueno, conociendo el QC, que es el CPTU, el CPT1, ¿verdad? Calculo entonces mi N60. O sea, grafiquitos de este tipo siempre nos ayudan en la práctica, evidentemente, a controlar valores y magnitudes de valores, ¿ya? Nos ayuda a sacar valores como tal. Por ejemplo, podemos usar también esta funcioncita que es bien interesante. Tengo el material, tengo su distribución granulométrica y tengo entonces el D50, ¿de acuerdo? Y tengo el N60. Bien. Aplicando esta relación acá, yo encuentro el valor de este quebrado aquí, ¿no es verdad? Y de aquí voy a deducir el N60. Listo. Resuelto el problema. Así que ya puedo estimar cuál es el N60 que corresponde al QC que he medido con mi CPTU. O sea, podemos ir por un lado o por el otro, si quieren ustedes, para encontrar estos dos valores, ¿no? Es un bonito trabajo que se ha hecho, evidentemente. Bien, y aquí vamos a tener, si tenemos una zonificación de los 9 valores, como tal, que aparecían también aquí en esta primera gran zonificación entre la relación de fricciones y el cono de resistencia. Aquí vamos a poder tener también este valorcito, que lo estoy sacando de acá, ¿no es verdad? O sea, aquí en sí hemos aplicado esta función para encontrar esa tabla, ¿no? Si es material simple, el 5 era silt sand, o sea, arenisca limosa o limo arenoso, como tal, y va a tener un coeficiente de este tipo más o menos de 0.3, ¿ya? O sea que ese coeficiente aquí va a ser 0.3, o sea, significa que voy a tener un D50 de ese mi material, todavía muy fino, ¿ah? Todavía muy fino, con 50 voy a tener ese pequeño diámetro. Ojo, aquí cuando hablamos de esta escala, no se olviden que estamos en milímetros. Tengo que hacer necesariamente una granulometría completa, por favor, ¿ya? Porque la malla 200 son 74 micrones, son 0.074 micrones. Si esto multiplico por 1000, tengo aquí 100. No, como 1, 2, tengo aquí 10. Si esto tengo 100. Voy a estar, por aquí está la malla 200, 50, 60, 70. Aquí está la malla 200. ¿De acuerdo? Porque es ustedes saben, eso ya de suelos, por favor, acuérdense siempre. Material menor a 74 micrones, o sea, la malla 50, corresponde a limos y arcillas, ¿no? Lo más pequeño. Porque las arcillas, las partículas chiquititas de arcillas son menores a 2 micrones. O sea, tenemos que hacer siempre entonces la granulometría tradicional con tamices y después lo que llamamos la hidrometría, donde aplicamos ya la ley de Stock, donde sacamos la distribución de las fracciones menores a 74 micrones, ¿ya? Entonces, o sea, desde aquí para abajo, aplicando la ley de Stokes en el laboratorio. Vemos cómo se va asentando el material y cómo va cambiando la densidad, de ahí saco la distribución granulométrica del terreno. En este caso, entonces, tenemos que hacer una hidrometría completa. En algunos casos necesitamos, en la práctica de fundaciones, no nos interesa mucho esa fracción menor a 200 mallas, ¿no? A la malla 200 de 74 micrones, entonces lo dejamos. Pero ya y para otras aplicaciones ingenieriles, como por ejemplo para la conformación de núcleos de impermeabilización en presas, sí tengo que hacer necesariamente la hidrometría también. Yo necesito la curva granulométrica enterita a partir más o menos de los
menos de 2 micrones. Saber cuánto de arcilla tengo y cuánto de limo. Aquí está anotado, pues, cuánto de arcilla y cuánto de limo y cuánto de aquí tengo todavía arena con limo, y aquí tengo recién la arena propiamente dicha, ¿no? A partir de más o menos los 2.2 milímetros, ¿no? Okay, aquí está la escala. Había estado aquí la escala. Esa parte sí vamos a tener que hacer. Y esta gráfica y esta fórmula que no tengo la expresión analítica, se la ha aplicado acá para poder detectar y decir cuál es esta relación. Y teniendo este dato, ustedes se fijan acá, sin ningún problema pueden calcular el N asociado a un QC, o a la inversa, el QC asociado a un N, 60. ¿Ya? Bien, otro ensayo que hacemos también. Mire, ya se nos ha ido un poquito de tiempo, hablan solo de 2 ensayos, pero vale la pena, son los que más hacemos. Yo les pido, por favor, que estudien un poquito. En el anexo 2 de la norma del Eurocódigo que les he mandado, hay capitulitos de 3, 4, 5 páginas donde hablan de los diferentes ensayos, ¿ya? Hablan de los diferentes ensayos. Bien, tenemos un poquito más de tiempo, nos vamos a dar antes de que se acabe nuestro tiempo, y hablemos del tercer ensayo, que sí lo estamos haciendo también rutinariamente, que es el ensayo presiométrico. ¿Sí? Estaba revisando el horario y según el horario es hasta las 11:15, Inge, la clase. Ah, caramba, yo pensé que, discúlpenme, nos hemos sobrepasado entonces. Oiga, yo pensé que era un poco más. O bueno, entonces, pero nadie se ha tenido, no diría yo la delicadeza de ninguna manera, sino la preocupación de decir, o sea, que esa clase es de 2 horas, ¿no? Ah, claro, usted tiene razón. De 9:45 a 11:15. No se preocupen, pero mire que a mí me alegra mucho saber que han participado, están ahorita todavía conectados 80 personas. Muy bien, yo les agradezco. Y van a disculpar, oiga, yo tenía en mi cabeza otra cosa, ¿no? Inge, con relación a los otros horarios, Inge, del lunes, ¿se quedó en algo? No era lunes, ya pues era miércoles. Mire, permítame a través de nuestro WhatsApp definir eso bien. Hemos hecho una encuesta y hay un 70% aproximadamente que dice, ¿por qué no podemos mover la clase del miércoles, que es de 9:45 a 12, ¿no? Sí, 9:45 a 12. Moverla el sábado de 18 a 20. Hay una mayoría que aceptaría eso. No sé si podemos empezar a aplicar esto. Mi problema es, muchachos, señoritas, es que normalmente durante la semana hay cosas que hacer y es fuera de la ciudad. Por ejemplo, he estado esta semana en Tarija, por eso no he podido hacer la clase el miércoles, viendo 2 presas, una que se tiene que acabar de estudiar y otra que ya ha sido construida y que tiene... no quiero hablar mal porque me van a meter juicio, pero tengo que hablar primero con las autoridades y hacer un informe para ver cómo se puede subsanar lo que se ha hecho ahí, ¿no?